Santiago, lidera un poco recuperar un debate que estaba presente en la sociedad argentina y que de algún modo quedó en suspenso a partir de la irrupción de la pandemia. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la cuestión del lenguaje inclusivo. En esta obra, La lengua en disputa, vos decís que hay cambios en la lengua que se dan de modo habitualmente por una cuestión de eficacia, de economía, pero que el lenguaje inclusivo tiene otro tono, que no va por el lado de la eficacia ni de la economía, ¿no? No, claro, es realmente lo contrario. Más que economía es gastar más energía para decir algo porque se busca un objetivo que es diferente. Cuando nosotros hablamos, en general, buscamos la manera más eficaz de lograr algo en quien escucha. Y muchas veces eso implica que vamos a gastar más energía. Cuando se habla de economía, no hay que pensar en eso como si fuesen las instrucciones para comunicarnos. La economía es un patrón de cambio lingüístico a través del tiempo. Entonces no tiene sentido pensar que nosotros nos comunicamos económicamente, digamos. Nosotros nos comunicamos de la manera más eficaz posible. Y muchas veces eso implica gastar más energía. El lenguaje inclusivo entonces es una intervención que hacen los hablantes, ciertos hablantes, especialmente aquellos activos en la lucha por la igualdad en la sociedad, que busca un efecto en quien escucha de toma de conciencia de la persistencia de un problema, de una situación de desigualdad, de una situación de injusticia. De modo que no hay que pensar en eso en términos de cambio de la gramática, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos visto a lo largo de la historia en español y en cualquier lengua acerca de cómo cambian las gramáticas. Hay algunos cambios que están sucediendo, pero son cambios que no tienen nada que ver con una decisión consciente, calculada, de intervenir la lengua. Esto pertenece a otro ámbito, que es el ámbito de lo discursivo y lo político. Ahí sí las personas, ciertas personas, crean esta intervención con el objetivo de lograr algo en lo social. Bien, ¿y hay antecedentes en la historia de estos cambios motivados por cuestiones políticas, como el caso del lenguaje inclusivo? Primero, yo no considero que esto se trate de un cambio, se trata de una intervención, como si fuese un rasgo de discurso. Cada vez que, digamos, la respuesta a tu pregunta es, por supuesto, cada vez que hubo una lucha humana, una lucha política, una vanguardia que buscaba hacer que la sociedad avanzara en alguno de sus aspectos, en alguna de las áreas, siempre ese intento estuvo acompañado de rasgos de discurso propios, ¿no? Y de frases y de maneras de hablar y de un montón de marcas que le dan forma a un discurso que tiene el objetivo de tener un impacto en lo social. En ese sentido es lo mismo de siempre. Es un grupo marcando su discurso con el objetivo de tener un impacto en lo social. Gramaticalmente no hay nada, no hay un cambio gramatical, pero lo que hay que decir es que eso no tiene nada de malo. Hay como una especie de obsesión con el tema de la gramática, como si la gramática fuera la condición de algo para ser relevante, pero no tiene nada de malo que algo no sea gramatical. La enorme mayoría de las cosas que nosotros hacemos y que son muy relevantes en cada momento de las luchas políticas humanas no son cambios gramaticales, son intervenciones, son rasgos de tipo discursivo, rasgos del discurso que tiene ese grupo en particular, que después se adopta en mayor o menor medida y se resiste, por supuesto, cada vez que hubo una lucha, sea por los derechos civiles en Estados Unidos o por la democracia representativa en contra de las monarquías, cualquiera de esos grandes momentos de las luchas humanas políticas, tuvieron su propia manera de comunicarlo, digamos. Y cada uno de esos momentos tuvo una gran resistencia. En ese sentido, el lenguaje inclusivo tampoco es diferente a todos los grandes antecedentes que tenemos en la historia de las luchas políticas humanas. El tema es, no tiene nada de malo que no sea un rasgo codificado a nivel de la gramática, porque esa codificación gramatical está fuera del control de cualquiera. Nadie puede controlar eso. Eso es un proceso tan complejo y tan sujeto a tantos distintos condiciones, a tantas condiciones diferentes, que tienen que ver con el momento histórico, con el momento tecnológico. No es lo mismo esto hace 2000 años que hoy, digamos, ¿no?
no es lo mismo cuando colapsó el Imperio Romano que cuando colapsó el Imperio Colonial Español. El resultado en términos de evolución lingüística no puede ser más diferente porque cambió el momento histórico, cambió el momento tecnológico. Lenguaje inclusivo, entonces, es una intervención que tiene su ámbito de circulación en la lengua pública y no pertenece a lo que nosotros conocemos como cambio lingüístico, como cambio gramatical. Yo opino que no va a terminar codificándose a nivel de la gramática, lo cual no hace que eso esté mal, digamos, lo cual no le quita relevancia, porque es uno de los rasgos, el más saliente, podemos decir, pero no es el único, de una lucha muy profunda y muy potente, muy extendida, no solo en el ámbito hispánico, sino en cualquiera de las lenguas occidentales, por lo menos, de la lucha política por la igualdad en la sociedad. Bien, en términos de cambio de lengua, vos ponés de los cambios y la dinámica propia de la lengua y de los discursos sociales, vos ponés el ejemplo que el concepto independizarse hasta el año 27 estuvo visto como un neologismo inútil por la Real Academia Española, ¿no? Claro, ahí hay una resistencia, ¿no? Pero eso sí fue un fenómeno de cambio lingüístico. Quiero decir que la palabra, el verbo sobre la idea de la independencia fue algo que los hablantes necesitaron usar durante todo el proceso de las independencias americanas que arrancó en el siglo XVIII, ¿no? En ese sentido, entonces, hubo una necesidad concreta de tener una palabra disponible y hay que hacer una distinción tajante entre incorporar una palabra, que es algo que los hablantes, las comunidades de hablantes hacemos permanentemente y sin ningún tipo de dificultad, y cambiar un rasgo de la gramática, que es algo muchísimo más difícil y que es altamente improbable que un cambio de estas dimensiones se codifique a ese nivel. Incorporar una palabra es muy fácil. Ahora, ¿qué pasaba? Políticamente, en España se resistía el uso de ese verbo porque ese verbo simbólicamente reunía un montón de ideales que iban en contra de la permanencia del legado colonial español. Entonces, inútilmente, porque cuando los hablantes deciden, cuando en los hablantes se impone una forma, no tiene absolutamente ningún sentido desde una institución resistirla. Le pudieron poner frenos, digamos. Tardaron 50, 60, 70 años. Cuando finalmente la ingresaron en el diccionario, la definieron como si fuese una aberración, digamos. Ninguna de esos gestos de resistencia tiene el menor sentido y la menor efectividad cuando los hablantes tienen una necesidad comunicativa que el término satisface adecuadamente. Bien, y así como pasó con el concepto independizarse, ¿crees que de algún modo puede llegar a pasar de acá a 20, 30, 40 años con el lenguaje inclusivo? Bueno, digamos, yo te estaba hablando de la diferencia entre una palabra y un rasgo gramatical. Desde el punto de vista léxico, es decir, desde el punto de vista de las palabras, vos podés ir a la calle hoy, en cualquier ciudad de la Argentina, en cualquier ciudad del ámbito hispánico, y le preguntás a la gente qué significa todes, y te va a costar muchísimo encontrar una persona que no lo sepa. Le va a gustar, no le va a gustar, va a decir es una estupidez. Todos van a saber qué es. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es una palabra del léxico, ¿sí? Que ya es una palabra del léxico. Así que desde el punto de vista léxico, no gramatical, se tendría que poner en el diccionario. El diccionario tendría que tener la palabra todes porque el diccionario lo que busca es representar el léxico de una comunidad. Lo que no tendría que hacer el diccionario es poner la E como un formante. ¿Viste? Cuando uno va al diccionario uno puede buscar, qué sé yo, ble es un formante, amable, comestible, ¿sí? Ble quiere decir que ese formante forma parte de las reglas de formación de palabras que se puede aplicar a cualquier término, ¿sí? Entonces, un diccionario hoy tiene evidencias suficientes, más que suficientes, sobradas, para poner algunas palabras intervenidas dentro del diccionario. Todes, chiques, ¿sí? Las más usadas. No hay absolutamente ninguna duda desde el punto de vista léxico. Ahora, lo que no tiene que hacer el diccionario es decir, esto está codificado como gramática. Es decir, no puede poner la letra E, ¿sí? Como formante de palabras y decir, esto es lo que se usa para... ¿sí? Porque no llegó a ese nivel.
pero desde el punto de vista léxico no hay ninguna duda. Entonces cuando probablemente quienes hacen diccionarios generales, especialmente la Real Academia Española, que está a cargo del diccionario general de las academias de la lengua española, lo va a resistir. ¿Cómo resistió a independizarse? Claro. Pero esa resistencia no tiene que ver con la palabra en sí, con la robustez que tiene la palabra, con cómo la palabra está instalada en el repertorio del léxico de los hablantes. Tiene que ver con razones que son de tipo político. Eso te quería preguntar, porque hay muchos que se oponen al lenguaje inclusivo con el argumento de que violenta la historia del propio idioma. Hay que interpretar más bien que en realidad se trata de una confrontación, de una diferencia política con lo que supone el lenguaje inclusivo. Claro, lo que pasa es que como es una intervención política puramente, ¿no?, la del lenguaje inclusivo, cualquier descalificación que usa argumentos, a pesar de que use argumentos lingüísticos, circula y asume el significado de ser una resistencia de tipo político, una reacción al anhelo de igualdad que esa intervención discursiva, esa intervención de la lengua condensa. Cuando uno dice todes, inmediatamente la otra persona sabe qué idea política tiene el que dice eso. Y está forzado a decir, bueno, lo odio, me gusta, viva, lo que sea, digamos. Es la típica tensión que hay en torno de todos los temas políticos. Entonces, si una institución que entiende en temas de lengua se pone a criticar el inclusivo, lo que está haciendo es interviniendo en la arena política. Porque como no se trata de un fenómeno de cambio lingüístico, sino se trata de un rasgo discursivo, está metiéndose a descalificar un rasgo de discurso de un grupo que tiene una lucha política particular. Entonces, por eso mi deseo sería, bueno, las instituciones que entienden en temas de lengua no intervienen en temas político-discursivos, ¿sí? Yo, en mi caso personal, yo no represento la voz de la Academia Argentina de Letras, de donde trabajo como director de departamento. Esa voz institucional es algo que queda a cargo de la presidenta, en este caso, la doctora Zorrilla. Entonces, si no se trata de algo que está codificado en el sistema lingüístico, entonces una institución que entiende en el tema de lengua, entiende en temas del sistema lingüístico, no debería intervenir ahí. Debería decir, eso es algo que pertenece al rasgo, a la provincia de las configuraciones discursivas de la lucha política. La academia no tiene que intervenir ahí.